Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar el caso Frita en la materia de marketing estratégico internacional. Los integrantes del grupo somos Julio García Ruano, Juan Núñez Lara, Luis Monterrosa Orellana y su servidor Daniel Alexis Polanco. Siguiente, por favor. Primero iniciemos detallando quién es Frita y qué es lo que hace. Es una empresa que se fundó en 1973 en España y se dedica a la fabricación de fritas, esmaltes y tintas para la industria de la cerámica. La empresa se encuentra en el nivel medio de las empresas de los productores de esmaltes, ya que hay empresas en España mucho más grandes y mucho más fortalecidas que tienen un porcentaje muy alto del mercado, no solo en España, sino que también en toda Europa. Aproximadamente su planilla consta de 110 empleados, por lo tanto pudiéramos determinar que es una empresa de nivel medio, de mediana empresa. Siguiente, por favor. Pero esto lo lleva a tener ya experiencia internacional. Actualmente tiene filiales en Italia y en Portugal, las cuales le han permitido expandirse internacionalmente y fomentar la exportación dentro de su comercio, dentro de su estrategia comercial. Actualmente el 70% de su producción la exporta. Es un indicador bastante bueno, ya que esto abre puertas para poder expandirse y tiene presencia en 3 continentes, Europa, Asia y América. Y por lo tanto ya tiene la experiencia, el know-how del negocio de la exportación y actualmente se encuentra evaluando su expansión internacional. Siguiente, por favor. Por lo tanto, a través de un proceso de implantación por medio de un joint venture, que es buscar un socio comercial en el país donde quieren entrar, ha definido algunos parámetros y estos parámetros lo han llevado a evaluar entrar o en Brasil o en Turquía. Ambos mercados con un potencial, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de ambos países? En términos generales, nosotros hemos determinado 8. La primera, que ambos países han tenido un crecimiento positivo en sus economías. El PIB ha crecido entre el 4 y el 5% en los últimos 3 años. Sabemos que el PIB es un indicador económico el principal de cada país y por lo tanto es favorable en términos económicos exportar o implantarse en cualquiera de estos dos países. Ambos países tienen una posición geográfica clave, estratégica para la implantación, ya que están situados en zonas geográficas con países potenciales alrededor para sus productos. El tercero, el Tratado de Libre Comercio en sus zonas geográficas con potencial que facilitan esta implantación, ya que les va a permitir prácticamente con cero aranceles llegar a los países que están alrededor estratégicamente de, de estos países de Brasil y Turquía. Y la cuarta característica favorable es que ambos países son considerados mineros, tienen riqueza en la minería y sabemos que la mayoría de los insumos que utiliza la empresa procede de este sector. Así que son las 4 variables que ha permitido evaluar estos dos países para la implantación. A continuación, mi compañero Luis seguirá con la presentación. Gracias, Daniel. Continuando con las características que presentan ambos países en común. En una quinta característica, vamos a tener que ambos poseen un nivel de riesgo país asumible, con una calificación de riesgo, con una calificación de riesgo mediana. Según la clasificación de riesgo COFACE, Brasil presenta una calificación A4 y Turquía presenta una calificación B. Bien, el sistema de calificación de COFACE consta
de 8 posiciones, comenzando con la A1, que es esta posición A1 es donde no existe mayor riesgo, es un riesgo leve, es un riesgo pequeño, hasta terminar con la posición E, que es un riesgo muy alto. Entonces, les decía, Turquía tiene una posición B y Brasil tiene una posición A4. Quiere decir de que ligeramente Brasil tiene un poco más o está un poco mejor calificado que Turquía. Sin embargo, ambos presentan un nivel de riesgo un poco mediano, el cual puede ser asumible para cualquier inversionista. En una sexta posición tenemos que ambos poseen inversión extranjera, lo que es una buena señal, ¿verdad? Es complementario a la característica anterior e incluso hay mucha inversión de empresas españolas. Entonces, aparte tenemos que estos países, por ejemplo, tienen inversiones en la rama de la fabricación de azulejos, tienen inversiones de Alemania, de Italia, de España, y era lo que se resaltaba, ¿verdad? Que incluso hay mucha inversión de empresas españolas. Como séptima característica, tenemos que ambos mantienen un elevado nivel de producción al ubicarse en las primeras 4 posiciones de producción mundial de este tipo de azulejo. En primer lugar, la ocupa China. China acapara un 39.2% de la cuota de este mercado global. Después le sigue lo que es Brasil con un 6.7%. Entre Brasil y Turquía, que va a ser el cuarto, está India, que tiene un 4.9%. Y como les decía, le sigue Turquía con un 4.6% de cuota de mercado de este mercado global, globalmente hablando. Para que tengan una idea, los otros países, el conglomerado de otros países, representa nada más el 7.9% de la producción de este tipo de azulejo. Es decir, que básicamente la producción está siendo acaparada por China, Brasil, India y Turquía. Entonces, eso es una característica favorable, pues vemos que son países con industria fortalecida. Posteriormente tenemos una octava característica y que son países competitivos. Cada uno destaca en sectores específicos. Para el caso de Turquía, Turquía destaca en lo que es el turismo, el área textil y cuero y la industria en general, ¿verdad? Ese es su fuerte. Y para el caso de Brasil, por ejemplo, Brasil es líder del Mercosur. Y el Mercosur es el mercado común del sur, que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y actualmente están Venezuela y Bolivia, pero ellos no son miembros activos. Entonces, quiere decir que Brasil está sobresaliendo en este Mercosur. Y si vemos un Brasil, una Argentina, que son economías que históricamente han sido fuertes, todavía está Brasil por encima de Argentina. Eso es un indicativo de la robustez que tiene y de la competitividad que tienen estas economías, ¿verdad? Bien, esto son parte de las características favorables de ambos países y seguidamente Julio García viene a darle continuidad al tema. Buenas noches. Continuando con el tema, hablaremos acerca de la diferencia entre Brasil y Turquía a la hora de implantarse como un joint venture. Es importante mencionar de que muchas de las cosas que debemos analizar y enfocarnos son más que todo esos análisis externos en el mercado, muy de la mano con las 5 fuerzas de Porter. En este caso hemos seleccionado 3. La primera de ellas es el sistema bancario y el financiamiento local que llevan a cabo ambos países. En el caso de Brasil,
tiene una ventaja de que se ha instalado dentro del país un sistema bancario de la banca extranjera, lo que es el Banco Santander. Esto puede beneficiar a lo que es nuestro socio estratégico en ese país si nos decidimos por esa opción. Y en el caso de Turquía, el sistema bancario tiene una escasa dimensión. Mucho se concentra en lo que son las empresas locales y empresas de familias de prestigio de dicho país. Otro diferencia que hay es en la geografía y en el comercio. En el caso de Brasil, hay una insuficiencia de la inversión pública, especialmente en los sectores como la logística o la energía, situado en el continente americano. Esto a futuro nos puede llevar a tener algunos problemas, más que todo en el tema de las exportaciones, si no hay una inversión a detalle en el tema de la logística, de los productos. Y en el caso de Turquía, pues posee una posición geoestratégica clave, con nexos entre Europa y Asia Central y Oriente Medio. Pero en estas dos ocasiones, aún Brasil también tiene un convenio con Mercosur, que es lo que equipara la diferencia entre Brasil y Turquía. Siguiente, por favor. La siguiente es social político. En esta ocasión, sabemos que Brasil es un país con más escándalos en el tema de corrupción. A partir del gobierno de Lula da Silva han surgido mayor los casos. Entonces, esto da una inestabilidad a las empresas locales y a la inversión extranjera, pero que es un problema que con el cambio de gobierno puede solucionarse y puede haber una transparencia internacional. En el caso de Turquía, hay un fuerte control de la economía por parte del Estado, especialmente en sectores considerados claves como la banca, la construcción y la distribución. En estos sectores existen fuertes restricciones a la entrada de empresas extranjeras, cuya finalidad es proteger a la industria local. Entonces, acá se prefiere más que todo a la empresa local. Esto nos daría un problema a la hora de entrar a dicho país. Y más que todo porque los holding familiares son los que prevalecen tanto para la inversión como para el gobierno en sí. Ahora mi compañero Juan va a definir el caso. Buenas noches a todos. Como ya lo decían mis compañeros, la evaluadora de riesgo hace pues de manera general donde está sacando información para lo que sería Brasil y Turquía, pues es una compañía que tiene más de 71 años en el rubro. Hoy por hoy está en 162 países, tiene de Francia a París y básicamente se ha convertido en una aseguradora de créditos para las inversiones en el exterior. ¿Cómo se debe de interpretarse esa diferencia que ahorita nos comentaba Julio? Considerando la información que tuvimos para este caso nada más, desde el punto de vista de la banca, favorece a Brasil debido a su reorganización del sistema financiero y la inversión extranjera que ya existe en el país. Como lo mencionaba Julio, tenemos a Banco Santander, que tiene operaciones en Brasil y que es el tercer banco a nivel nacional en Brasil más importante para el área. Desde el punto de vista geográfico y de comercio, favorece a Turquía debido a tener como nexo a Europa, Asia Central y Oriente Medio. También a esto se le suma o adiciona que pertenece a la OTAN. Esto le garantiza el apoyo de la comunidad internacional. Con relación a la situación sociopolítica, en este caso, como equipo llegamos a la conclusión que favorece a Brasil por contar con una mejor calificación de COFACE. En ese momento el estudio era de una 4 versus una B para Turquía. Más sin embargo, es importante mencionar que los dos niveles de riesgo son asumibles, es decir, que podemos considerarlos tanto uno como otro desde ese punto de vista. Brasil es la mejor opción, ya que adiciona el pertenecer como ya le mencionaban, a Mercosur, que es la integración más avanzada en toda Latinoamérica, siendo Brasil el tercer país con más franquicias y un comercio diversificado. Por este tipo de análisis, pues
la diferencia, en este caso, para como equipo, pues favorece a lo que sería Brasil para poder implantarse. Esta sería la participación del equipo. Por su atención, muchas gracias.